Bueno, continuamos entonces a ver hasta dónde podemos llegar hoy. No queda mucho, pero bueno, vieron cómo es esto que por ahí sale a hablar un poco más y entonces no se puede llevar el orden que uno quiere, pero bueno, me parece que igual termina siendo más productivo. Bueno, vimos hasta acá. Sí, esto de los conflictos. Y siguiendo un poquito con la consejería familiar, una de las cuestiones, como ya vimos ahí con el tema de lo que les contaba del ciclo de la violencia, tiene que ver obviamente con el enojo. Vieron que la vez pasada estuvimos viendo un poco esto de las personalidades y las problemáticas en relación a trastornos psicológicos y demás. Generalmente, cuando se trata de una manipulación, eh, hay personalidades psicopáticas, personalidades narcisistas, donde constantemente se va a ver el problema en el otro y no en uno mismo. Entonces es muy difícil llegar a esta parte de el enfrentamiento del enojo, porque la primera parte, que tiene que ser el reconocer esto, se puede dar, pero como les digo, aparece con esta parte de justificar. Entonces es un trabajo bastante más lento de lo que se puede esperar con otras situaciones de consejería, porque primero tenemos que lograr que la persona pueda reconocer que tiene un problema, y eso no siempre se da, porque tiene que haber una voluntad de parte de la persona en querer estar dentro de un proceso de consejería o un proceso terapéutico. Muchas veces dentro de lo que son las denuncias por violencia, yo trabajo, por ejemplo, en un área acá que es el área de la mujer, en el que a veces trabajo con las víctimas y algunas otras veces con los victimarios, que son los menos. En realidad son como, entre comillas, obligados por la jueza de acá, bueno, pasan todos lados, para que hagan terapia, ¿no? Porque está como el deseo en la pareja también de volver y demás, que tienen generalmente una perimetral por 3 meses, que no se pueden acercar, pero mientras tanto tienen que hacer terapia, y esta parte de hacerlo obligado, a veces puede ser que surja la demanda y poder trabajarlo, y otras veces no. Ahí también entran los celos, me pregunta Liti. Sí, sí, totalmente, que generalmente la persona que es manipuladora, con una personalidad narcisista, como hablábamos la vez pasada, tiende a tener como su yo muy empobrecido, es decir, que hay como una autoestima muy baja, hay inseguridad, no se tiene esas fortalezas suficientes del yo, entonces como mecanismo de defensa ataco y busco todos los problemas en el otro. Pero ¿qué pasa con esas cuestiones de inseguridad? Eso se refleja en las cuestiones de los celos. Entonces los celos aparecen en mayor o menor medida, en unos o en otros. La otra vez escuchaba a un hombre que decía que me tenía que reír porque hablaba, por ejemplo, de cómo son las emociones y cómo Dios eh, manifiesta en la Biblia, Jesús también, todas las emociones, así como nosotros las vivimos. Entonces decía que hay gente, por ejemplo, que dice que no es celosa. Ah, no, yo por suerte no soy celosa, excepto por esa rubia platinada, decía. Entonces, es mentira, que no sería celosa, pero excepto. O sea, los celos son algo normal. Dios dice que es un Dios fuerte y celoso, quiere decir que nosotros somos celosos. Ahora, hay diferentes grados de celos, ¿no? Generalmente esos son celos normales en los que uno cuida a quien tiene, no quiere que uno no quiere perder lo que tiene, por eso aparecen los celos. Todos somos celosos, como dice Karina, totalmente. El tema es cuando esos celos llegan a ser desmedidos, sí se puede estar hablando de cierta patología. Ahora, la persona, para mi criterio, en cuanto a las relaciones de pareja,
es celoso en cuanto a las infidelidades, por ejemplo, para mí por 3 motivos. Una, porque tiene algún motivo para hacerlo, por ejemplo, que la pareja le haya sido infiel, entonces ahí aparece como la persecución de que si me va a volver a hacer lo mismo, y aparecen esos celos, entonces es por una cuestión de como un poco más justificado, entre comillas, de por qué aparece esa persecución, esos celos, porque le hicieron algo. El otro motivo, como digo, para mí, esto es para mí, el otro motivo es porque es cola de paja, como decimos acá, porque está siendo infiel, entonces aparece esa persecución de creer que van a hacerme lo mismo que yo estoy haciendo. Vieron que muchas veces, obviamente que ahí actúa el mecanismo de la proyección. Vos me vas a hacer lo que yo estoy haciendo en realidad, que es no reconocer, digamos, el error que uno tiene y creer que el otro lo va a hacer. Por eso aparecen también esos celos desmedidos. Y la tercera, que para mí es como la que más se ve, es por cuestiones de inseguridad, en las que de manera inconsciente yo creo que va a venir otra persona mejor que yo a darte todo eso que vos necesitas o que yo creo que necesitas y no te lo puedo dar. Entonces ahí aparecen las cuestiones de celos. Por ejemplo, de, no sé, si hay una persona que se siente fea o incapaz en, no sé, en hacer un deporte, por ejemplo, y a la pareja le encanta hacer deporte y justo se encuentra con una deportista, entonces puede aparecer esa cuestión de celos de creer que esa persona le va a dar algo que yo no le puedo dar, porque es una cuestión de inseguridad mía, ¿se entiende? Entonces hay o cuestiones de esa persona que se siente incapaz para hacer deporte, entonces cree que no va a poder y que otro sí. Es un ejemplo muy tonto, pero que en realidad sí funciona el tema de los celos en cuanto a la inseguridad. Ahora, los celos pueden derivar dependiendo de cómo es el temperamento colérico puede llevar a tener como explosiones en cuanto a la ira o no, o puede ser un temperamento que tienda como a enojarse, pero tenerlo como más manejado o más gestionado. No quiero decir la palabra controlado, porque para mí el control es momentáneo y después es como querer meter, no sé, algo bajo presión y que no, después se desborda, como querer meter una caja grande en una chiquitita y meterla ahí a la fuerza toda apretada y va a querer como salir y en algún momento sale y es peor. Entonces el control para mí no sirve, sino que es el gestionar, el manejar, el tratar de apaciguar si se quiere. Entonces en esto hay como este autor propone unos pasos a seguir en cuanto al enfrentamiento del enojo, que como les digo, por ahí esto es un ideal, pero es importante entender que uno no se tiene que frustrar con eso porque no siempre se da, porque si se habla incluso de casos de violencia, cuando ya es como más desmedido este tema del enojo, es difícil el reconocimiento por parte de una persona. El otro día tuve una consulta con una persona que justo tenía una perimetral, agresor o agresora, no voy a decir si es hombre o mujer, pero esta persona con problemas con el alcohol, bueno, había aceptado hacer terapia de buena voluntad y tenía que también tomar medicación como para reducir los síntomas, ¿no? Y le había preguntado si ya había empezado a tomar la medicación y me dijo que no porque no quería que le haga mal tomando alcohol. Entonces le digo, ¿y no vas a dejar de tomar alcohol como por lo menos para intentarlo? Eh, y me dice, es que yo no quiero dejar de ser yo mismo, yo misma. No quiero que se me vaya esa alegría que tengo como cuando consumo alcohol, porque ahí me siento ser como mi mejor versión. Entonces la pregunta fue, y bueno, ¿qué haces acá entonces? ¿Realmente querés este tipo de ayuda y de terapia? ¿O simplemente es como para cumplir y presentar el certificado de que estás viniendo como para que
una vez que se termine la perimetral puedas volver con tu pareja y que todo termine siendo así, igual. Y bueno, y quedó ahí, ¿no? Entonces quedamos en que lo va a meditar en una semana y vamos a ver, porque una parte de sí quiere cambiar, pero no quiere correr ningún riesgo ni tampoco enfrentarse a un sacrificio. No quiere perder nada, ¿no? Entonces quedamos en que lo va a evaluar y bueno, si no va a querer, no sirve de nada que siga yendo conmigo, ¿no? Porque no hay un reconocimiento de la falta. O si bien sí hay, pero no llega al punto de una real introspección como para darse cuenta de que necesita un cambio. Lo sabe, pero muy superficialmente. Entonces me pareció de esta persona muy buena, igual la sinceridad de decir, no sé si quiero, pero no sé si quiero. Porque mucha gente por ahí viene a decir, sí, re quiero. Y después no hace nada. Entonces valoro por ahí su parte honesta. Ojalá que vuelva con ganas de querer trabajar. Pero bueno, no sé si voy a tener tiempo de contarles qué tal fue, pero si en algún momento nos encontramos y quieren saber, les cuento. Pero bueno, eh, en cuanto a esto del enfrentamiento del enojo, el primer paso, dice el autor, que es el reconocimiento del enojo. Reconozco que estoy enojado, reconozco que estoy enojada. Esto, vuelvo a decir, dentro de la pareja y por ahí no yendo al extremo de un caso patológico, pero sí el enojo es algo que es uno de los problemas que más se ven y que generan conflictos en cualquier pareja. Algunos de los pasajes de la Biblia que pueden animar al cristiano a enojarse pero sanamente, como ustedes sabrán, es el de Efesios 4:26, enojaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Efesios 4:26. Y bueno, esto como que trae mucho consuelo a los que se enojan, pero porque, bueno, sabemos que Jesús, que Dios experimentan este enojo sano, sin el punto de pecar, ¿no? Entonces, muchas veces este versículo se utiliza como para justificar el enojo, y en realidad no es así, porque generalmente cuando uno justifica el enojo es cuando ya tuvo una acción después del enojo, y ahí es donde nos sirve, digamos. Pero Proverbios 15 dice, la suave respuesta quita la ira. Entonces este versículo puede servir como aplicación dentro de la pareja como para que el que no está enojado o no tan enojado no le siga la corriente peleando, porque si no es una batalla campal donde, como les decía la vez pasada, cuando digo que me enojo porque vos hiciste algo, o defenderse. En cambio, si le hablo desde mis emociones, obligo al otro a que inconscientemente me comprenda. Entonces no sirve de nada responder con un ataque, aunque den ganas. Entonces acá vamos a ver que se puede dividir el enojo en dos categorías. Primero es una que sale como por causas directas, que tiene que ver como con cuestiones que nos hacen enojar, no sé, cotidianamente. Hay gente que se enoja más y se enoja menos por otra, pero que generalmente son los enojos eh, por algo específico, por algo menos grave, que puede ser, no sé, la ropa tirada en el piso, por algo un poco más grave, como escucho que hablaba mal del cónyuge en otro lado, qué sé yo. Entonces es un enojo directo y se conoce de manera real lo que pasó. Ahora hay otro tipo de categoría, otra clase, que es la ira inconsciente, que es como la más complicada porque generalmente se manifiesta a través de acciones, pero no se reconoce realmente que se está enojado. Por ejemplo, un empleado puede trabajar en una oficina pública y justo hace tardar los papeles de una persona que quiere viajar a otro lado, o de un extranjero.
porque le molesta no poder salir nunca del país y no tener los medios como para poder, no sé, hacerse un viaje. Entonces la ira acumulada es inconsciente porque, bueno, porque se siente fracasado, porque su trabajo no le alcanza, porque esto, por un montón de cosas que pueden tener en el pensamiento, pero se traduce en, de nuevo, en una proyección hacia algo que no necesariamente tiene que ver directamente con su ira. Entonces esa ira que es inconsciente es más difícil de sacar a la luz. Pero ese reconocimiento del enojo, de la ira, tiene que estar primero, darme cuenta de que de que me enojo. Y con la ayuda del consejero empezar a darnos cuenta de que si esa angustia, ese enojo es producto de una angustia inconsciente, algo para atrás, o es algo que pasó en el momento. Primero es eso. Después, por ejemplo, no por ejemplo, sino siguiendo esto, es que en el reconocimiento del enojo vamos a tener como pasos, ¿sí? Primero, ¿qué hago? Reconozco que estoy enojado, pero segundo, que no es lo mismo, es el reconocer la ira, ¿sí? Reconozco que me enojo, sí, ahora, cuando logro reconocer si esa ira es consciente o inconsciente, o es por algo que me pasó, puedo empezar a tener un acercamiento al trabajo, porque es fácil decir, sí, estoy enojado. Ahora, reconocer y comprender que uno tiene ira, que está enojado, que realmente en ese, ¿qué pasa acá? En el reconocimiento de la ira tengo que saber que la ira me está afectando y que está afectando al resto. En esa parte se corresponde a esta parte del reconocimiento de la ira, ¿no? Ahora es interesante saber que muchas veces la ira se da en el matrimonio, digamos, y el conflicto aparece porque esa ira, esa bronca está depositada en lo que hace el otro. Ahora, cuando hay un intermediario que ayude a reconocer esto y a reconocer de a poco que la ira puede venir de otros lugares, ahora vamos a ver que es el segundo paso, puede aliviar mucho el matrimonio, porque cuando uno reconoce la ira se va a ir dando cuenta, como sigue en este otro paso, de que el origen puede ser desde otro lugar que no tenga que ver necesariamente con lo que pasó. Es decir, que si yo respondo de una manera muy agresiva frente a lo que hizo el otro, puede que sea en base a todos los mecanismos que fui acumulando durante toda mi vida, a todos los ideales, a todos los conceptos, a todos los programas, ideas, pensamientos que tengo, y posiblemente tenga un origen, no sé, de mi infancia, adolescencia, en la que hubo tanta acumulación por algo que pasó, y donde más se va a depositar eso es en la pareja. Entonces, cuando la pareja logra entender de que la ira viene por otro lado, puede disminuir mucho la agresividad unos con otros, porque aparece la parte comprensiva en el amor, decir, uy, mi cónyuge sufrió mucho cuando era chiquito y yo no sabía, o nunca me di cuenta de que eh, producto de esto ahora se está enojando tanto. Entonces en esa parte comprensiva puede salir el papel de querer ayudar y ayudarse mutuamente. Entonces es importante que uno pueda darse cuenta de esto. En la parte de reconocer la ira también puede pasar que cuando es inconsciente se manifieste en somatizaciones. Por ejemplo, la úlcera es totalmente una relación directa con la ira acumulada, es inconsciente. No me van a decir que es solamente porque le hace mal comer fritos, no. Eso puede acrecentar el problema, pero las úlceras directamente tienen que ver con una ira reprimida. Más cercana o más lejana, pero generalmente son como iras un poco más profundas y más difícil de sacar a la luz, ¿no?
Entonces la parte del consejero es muy importante acá como mediador, porque generalmente hay estos problemas como tiende a haber como conflicto entre la ira de uno que se suma a la ira del otro, no hay escucha. Entonces se necesita un mediador como para escuchar. Entonces consejero, pastor, es muy importante con este rol ahí de mediador, de escuchar las dos partes e intentar hacer que se escuchen. Se pueden tener como algunas entrevistas juntos y también, como les decía, separadas. Cuando uno encuentra el origen y se da cuenta de que viene por algún lado, se puede llevar al tercer paso, que es el neutralizar la ira, que está como abierta, como lo que se vio, o está latente, que es la más inconsciente. Entonces, en esto lo que podemos hacer es que cuando puedo manifestar por dónde viene, puedo ser sincero con la ira, puedo tener algunos mecanismos, como vimos la vez pasada, de neutralizarla. Pueden ser mecanismos conductuales y puede ser también que la otra persona ayude en ciertas cosas. Por ejemplo, se me ocurre que la persona que reconoce que tiene ira puede hacer, cuando está en su momento más lúcido y consciente, hacer una lista de pensamientos que puede leer, que le pueden ayudar en ese momento a bajar la tensión. Por ejemplo, esto que te está pasando es un momento de ira, esto va a pasar, acordate, o como se puede decir a sí mismo, acordate que no es para tanto, el otro hace lo que le sale a hacer y vos tenés la responsabilidad de cómo reaccionás, entonces cómo decirse cosas. Y también lo puede hacer, por ejemplo, la pareja, ayudándolo a, acordate, lee esto, ¿te acordás? El otro día que lo hablábamos con el pastor, que lo hablábamos con Bere, que lo hablábamos con Dina, que nos dijo que intentemos que vos te acuerdes en este momento de la bronca que tenés, y si no lo puede controlar, que se vaya a otro lado con su listita, con una pelotita, con algo que pueda utilizar como para descomprimir ese momento en algo, como les digo, conductual, pero también a nivel del pensamiento. Eso se da de manera progresiva. A veces se tiene que hacer un montón de veces algo conductual para después volver a trabajar sobre lo más lo cognitivo, que sería lo que importe realmente, y ver la causa, ¿no? Cuando uno conoce el origen, generalmente hay más posibilidades de neutralizar esa ira. Si no, es como que va a ser, como les decía, solo conductual y va a durar muy poco, porque solamente, o decir, por ejemplo, lo voy a hacer por vos. No, en realidad en esa parte no se internaliza, cuando no se internaliza no dura, entonces la persona misma tiene que entender de que eso va a ser un bien para sí misma y por ende va a ayudar a la relación con la familia. Pero tiene que ser un paso, una internalización propia, tiene que estar bien adentro, para poder ser genuino con lo que va a salir en esa neutralización. Por ejemplo, otras cosas que se pueden hacer es enseñar ejercicios de respiración. Hay un montón, pueden buscar en internet ideas de cómo respirar. La respiración sirve muchísimo para los casos de ansiedad, ataques de pánico, sobre todo porque la persona no solo con la respiración relaja el cuerpo, sino que por lo menos un poquitito la atención del pensamiento va hacia la respiración y no solo al pensamiento. Hay un montón de técnicas, el tema de la respiración y demás, y la meditación es algo que se practica, no es algo que nos va a salir de la noche a la mañana. Generalmente las personas que tienden como más, tienden a ser más ansiosas, les va a costar mucho más relajarse y poder concentrarse en la respiración y en la relajación, pero se puede, digamos, es una técnica bastante beneficiosa. Por ejemplo, en los casos, hablando de todo un poco, en los casos de ansiedad, lo que sirve mucho es acostarse en el piso con los brazos tendidos,
palmas para arriba, y los pies en 90 grados, las piernas en 90 grados, por ejemplo con una silla, y ahí respirar. Ese acostarse así en el piso ayuda, si es posible sobre el piso o pasto, mejor. Caminar en el pasto por lo menos una vez al día ayuda muchísimo a reducir la ansiedad y el estrés. El contacto con la naturaleza es importantísimo, por algo Dios nos dio la naturaleza. Nosotros por ahí pasamos mucho tiempo encerrados y van a ver que los niveles de estrés aumentan, entonces es necesario estar como en lo visible, en la naturaleza, no en cuestiones, no en recursos tecnológicos ni tampoco en encierro. Por lo menos tener una plantita, pero en realidad el aire puro, abrir las ventanas, salir afuera, sobre todo a la mañana, como cargarse de lo que es la naturaleza es muy necesario. Y si pueden caminar descalzos en el pasto, mejor. Bueno, otro tipo de problemas que surge dentro del matrimonio, dentro de la familia, es el del alcohol. Nada más ni nada menos. Ahí les contaba un ejemplo mío de esto, que no es, como les digo, no es tan sencillo porque tiene que haber una parte de reconocimiento. La otra vez les había contado una técnica de Alcohólicos Anónimos, en cuando se le pedía a la persona que por lo menos por un día no tome alcohol, a ver si podría, y generalmente sí pueden, y bueno, esto sería como una meta de todos los días. Hoy también probá, pero el tema es que tiene que haber un reconocimiento de parte de la persona, y como les digo, a veces necesita encontrarse con la falta. ¿Qué pasa? A veces hay parejas, pensemos en este ejemplo de hombre alcohólico, mujer que durante tantos años aguanta por los hijos, por esto, por lo otro. A veces, o en la mayoría de los casos, esta técnica no sirve porque la persona alcohólica sabe que siempre va a tener a dónde volver, que se manda sus macanas, pero que tiene quien lo perdone y quien lo va a tener de nuevo en su casa, digamos, a refugiarlo y demás. Entonces a veces esa persona alcohólica se tiene que encontrar con la falta. Eh, Ay, disculpen, es que la niñera me está hablando de que mi niña llora por su chupete que se olvidó. Aguántenme un ratito, ¿sí? Voy a, aguántenme un segundito. Disculpen. Resulta que hoy la llevé a la niñera y
y se olvidó el chupete y ahora me mandó un mensaje de que ya está llorando mucho, entonces ahora va a ir el papá a buscarla, la chiquita. Así que bueno, ya está arreglado el asunto. Bueno, vamos a seguir con esta partecita de acá, ¿sí? ¿Ustedes ven el power? Sí, hermana. Sí. Apago la cámara porque tengo poca batería, voy a enchufarlo en un ratito. Déjenme ver esta partecita de acá. Bueno, como les decía, el tema del problema del alcohol es como un poco más complejo porque se requiere que la persona reconozca, ¿no?, esta parte, y no siempre es tan fácil llegar a la comprensión de parte de la persona de que necesita ayuda. Entonces, en ese caso es necesario que que por lo menos se trabaje con la persona con la víctima, por decirlo de una manera, a ver si podemos hacer que no se encuentre con tantas cosas servidas en bandeja, como les decía, y pueda manifestar un poco su falta. Si bien es necesario que la familia acompañe a alguien que está en un proceso de querer restaurarse por el alcohol, también es necesario a veces que se encuentre en el buen sentido, digo, que no quiero que se malinterprete, que se encuentre solo, ¿sí? Que se encuentre con que nadie va a venir a salvarle las papas si no se esmera en cambiar. Es decir, que tiene que haber cierta falta. Porque muchas veces pasa de que se pone como el ultimátum y no se cumple, ¿no? Bueno, esta vez que sea la última, porque si no después no te voy a dejar entrar más a casa. Y en realidad a veces se ponen como amenazas que después se sabe que no se va a cumplir. Entonces es muy importante tener estas cosas en claro. ¿Realmente voy a poder con esto? ¿Voy a cumplir esto que estoy diciendo? Se dice que uno no tiene que hacer promesas, ni estando muy feliz, ni muy triste, y tampoco hacer amenazas cuando uno está muy enojado. Entonces es importante tener en claro estas cosas con la persona que está sufriendo una situación de alcoholismo en la casa, de que se fije bien qué va a decir y qué no, porque el otro, que puede ser muy vivo, toma este tipo de cosas para utilizarlas a su favor y bueno, y después no cambia la situación, ¿se entiende? Entonces a veces necesita encontrarse con esta soledad de decir, de verdad, hasta acá llegó la tolerancia de mi pareja, de mi familia, de mis hijos, pero no hacer amenazas que después no se van a cumplir. Bueno, más o menos acá. ¿Alguno quiere decir algo con respecto a esto? ¿O tiene algún ejemplo o algo? Betty. Hermana, Sí. todo lo que está dando problemas matrimoniales es bueno que nosotros podamos impartir a las parejas jóvenes, ¿no? Porque nosotros hicimos nuestro matrimonio, nuestra vida, ver esto, porque cometimos muchos errores al no como lidiar con cada problema que presenta. Por ejemplo, los celos, el alcoholismo. Yo pasé por mi vida por un trauma de alcoholismo, mi padre primero y después cuando me casé. Ajá. Eh, es algo tan difícil porque no ama a la persona, ¿no? Defecto, capaz que yo también lo tenía, ¿no? Pero es como vos decías, aguantar y aguantar y aguantar, y después falta el coraje de dejar a esa persona, o de dejarla y Claro. volver, y se hace como una costumbre, ¿no? Para mí es muy importante esto porque así puedo charlar con mis hijos, enseñarles
extenderle esto que estamos aprendiendo ahora. Me es muy útil, hermana, así que gracias por el tiempo. No es que estoy hablando sola ni aliento, sino que estamos muy centrados en esto porque es lo que nos va a ayudar. Gracias. Gracias, Betty. Gracias por tu testimonio. Sé que este tipo de cosas no son tan sencillas de poder hablar cuando nos pasan a nosotros ciertas situaciones, y valoro mucho que hayas dicho eso. Les pido disculpas por estas desprolijidades, como de que, que la perra molesta, de que por ahí pasa esto del chupete y demás, que bueno, la vida misma. Disculpen. Sos mamá, Cintia, Ana, nosotros somos mamá y te entendemos perfectamente, así que vos Señora, tranqui. quédate tranquila. Gracias. Seres Gracias. humanos, Cintia, no pasa nada que te haga. Gracias. Encima tenemos al papá enfermo, que bueno, que lo hice levantarse para ir, así que, qué bueno, pobre está enfermo acá en cama. Decirle que si tiene que perdonar a alguien es a los cebaiditos, decirle. Ceballitos, Que nos disculpe a nosotros. mis queridos cebaiditos. Vamos a la esposa, a la mamá. Bueno, igual ahí ya está solucionado el tema, pero bueno, gracias y disculpen de nuevo. Con respecto a lo que decíamos, Betty, te agradezco por eso. Sé que no es algo sencillo, y bueno, cuando uno atraviesa ciertas situaciones, a veces uno no entiende por qué. La verdad es que Dios es el que tiene las respuestas, y a veces sentimos que no nos dice por qué atravesamos ciertas cosas. Pero de todo eso intentemos igual sacarle el mayor jugo posible, que es que si no lo entiendo en mí, por lo menos que me sirva como para prevenir y ayudar a otros, así como vos decís. Eso no quiere decir que uno no pueda resolver cosas mientras todavía esté vivo, o sea, porque muchas veces pasa esto que les decía la vez pasada, hace un rato. No, yo no estoy para eso, o tanto tiempo. No, mientras que uno está vivo, tiene posibilidades de, con la ayuda de Dios, sentirse mejor. Y cuando uno se siente mejor también es más productivo, porque cuando uno atraviesa un periodo de crisis, de situación difícil, su mente no está al 100% como para poder ayudar. Si bien sirve poder servir cuando uno está mal, es verdad que uno sirve más cuando tiene las cosas un poco más claras y se logra ese equilibrio. Por eso es muy importante buscar ese equilibrio, sea cual sea la edad que uno tenga. Y si se tiene que volver a empezar, hay que volver a empezar. Por ahí a veces uno tiene el concepto, y yo escucho mucho, de que dicen no, porque no está bien fracasar, o eso no es un fracaso, o no te preocupes que eso no es un fracaso. En realidad el fracaso no está mal. El tema es qué hago a partir de ahí. ¿Me quedo hundido en el fracaso, o a partir de esta situación en la que fracasé trato de utilizar mis herramientas, mi capacidad de resiliencia, que es la capacidad de salir a flote de una situación difícil de una manera más fortalecido, y poder solucionar esto de otra manera? Entonces es importante también evaluarlo como en nosotros, de ir haciendo como ese cúmulo de herramientas, y ayudar también a otra persona. Esas herramientas, esos recursos, es importante hacerles ver a la persona de que, bueno, eso vamos a ver después un poco más en lo de las situaciones de crisis, de que cada uno de nosotros tiene recursos y herramientas que las utilizó en otro momento crítico de su vida, y que se pueden tener en cuenta como para prevenir ciertas reacciones desfavorables en un momento de crisis, o para reducir los síntomas, la ansiedad y la desesperación en el momento de que está atravesando una crisis, un problema grave. Y puede ser simplemente con decir, bueno, vamos a ir anotando cosas que tenés de buenas, cosas que lograste hacer antes, vas a tener en cuenta lo que alguien una vez te dijo, que vos hiciste por otro. Por ejemplo, la capacidad de escuchar, la capacidad de leer, de poder distraerte cocinando, qué sé yo, haciendo algo, o tu comunión con Dios, fíjate cómo fue, cómo es.
hay un montón de recursos, pero muchas veces la persona en una situación problemática no los logra ver y necesita a alguien que le dé esa luz, que le dé esa claridad. Bueno, creo que más o menos en consejería matrimonial y conyugal estaríamos acá. Algo que les voy a decir que escucho mucho es que se dice cónyuge, no cónyuge. Hay mucha gente que dice los cónyuges y es cónyuges. Es conyugal, pero se escribe cónyuge y se lee cónyuge. Así que bueno. Bueno, yo soy medio hincha con esto de la ortografía con los otros y conmigo misma. Bueno, vamos a entrar un poquito en lo que es la consejería juvenil. Que la consejería juvenil, como cuando se trata de adolescentes, a veces no va a haber una demanda por parte de los adolescentes, sino por parte de los padres. Ahora, cuando ya son un poco más grandes, sí pueden presentarse conflictos desde los jóvenes y recurrir ellos directamente o al pastor o al consejero. El pastor también puede hacer porque a ver, generalmente la gente va a ir al pastor porque es la persona que tiene como más referente, más confianza. Entonces el pastor sería bueno que tenga como a sus aliados consejeros para poder derivar el caso. Entonces no se carga con todo. Y también, bueno, enseñar e instruir a esta gente que necesita consejería en que pueda confiar en estos consejeros, que supongo que van a ser todos ustedes. Bueno, a ver, déjenme que me adelante sí, ahí está. Puede pasar que cuando se trata de adolescentes, aparecen problemas en el colegio cuando hay problemas en la familia. Y los síntomas que se van a dar en cuanto a problemas en el colegio es que hay un rendimiento bajo, ¿sí? Las calificaciones empiezan a ser más malas. También puede parecer que otro de los síntomas es que no saben para dónde ir con el futuro, no tienen ni idea de qué quieren ser cuando sean más grandes, no tienen ni idea si se quieren casar, si quieren tener hijos. Es como, si bien el adolescente en general no tiene como una perspectiva al 100% al futuro y vive más el momento, en los casos de problemáticas hay como como que la visión del futuro está obnubilada. Es decir, que no tienen ni idea, es una incertidumbre muy grande y les genera ansiedad esa incertidumbre. Hacen como si no les interesa, pero en realidad sí hay ansiedad e inseguridad. Y uno puede descubrir eso con algunas preguntas armadas con respecto a pueden ser preguntas abiertas, por ejemplo, con qué piensa, con relación al futuro, qué le gustaría hacer cuando sea grande, y si no le sale contestar nada, puede ser preguntas como más directas. ¿Qué pensás de la carrera que siguió tu hermano? ¿O te parece bien qué hizo tu papá cuando se casó con tu mamá, que empezó a trabajar en este lugar, etcétera? La incertidumbre puede estar con algo específico o en todo. Generalmente cuando hay problemas familiares, la incertidumbre como que se da en todo. No les interesa nada, o pareciera, mejor dicho, que no les interesa nada como síntoma, ¿no? Pero de fondo está habiendo un problema. Entonces se pueden hacer preguntas más abiertas y preguntas más directas. Pero como siempre les digo, intentar tener como esta parte de empezar a hablar de cualquier cosa trivial que no tenga que ver directamente con el problema. Y otro de los síntomas es que aparece una relación muy, muy débil, muy lábil con los padres, y no se llega como una comunicación. Entonces los padres en esta desesperación buscan como una ayuda o recurrir a alguien más que los pueda orientar, y ahí aparece lo que hablábamos la vez pasada, de que depositan a veces en el consejero, en el pastor, como mucha responsabilidad y tienden a querer manipular la situación en decir que haga todo lo que yo no hice en muchos años. Entonces la parte del consejero es reorientar a los padres en esto. Entonces es muy importante que cuando se trata de adolescentes
se trabaje a la par con los papás. Quizás no necesariamente sea el mismo consejero, a veces puede ser uno que trabajen con los papás y otros con el joven en el ideal del caso, ¿no? A veces no se da, a veces hay uno y a veces no hay nadie, pero en el ideal de los casos que haya más y que se puedan dividir la tarea y tener como momentos de encuentro para charlar y ver qué hizo uno, qué hizo el otro, y dejar en claro también a los papás y al aconsejado que se va a trabajar de esta manera. Siempre hay que trabajar con claridad y ser lo más abiertos posible en contar qué se va a hacer. No hace falta decirle los mecanismos de inconscientes que uno encuentra, no hace falta decirle las inseguridades que uno encuentra, a veces sí, a veces no, pero no hace falta decirle todo, pero sí manejar la sinceridad y ser abiertos y traer luz a la problemática sobre todo con ser sinceros con quiénes vamos a trabajar. Voy a contarle esto a tus papás porque esto es muy importante, pero bueno, siempre y cuando la situación lo requiera, no es que voy a contar esto porque me parece interesante contarles. No, eso hay que tratar de entender de que cuando se habla de confidencialidad también se respeta la confidencialidad aunque sean menores. Hay cosas que exceden a esto que se requiere hablar con los papás en caso de que haya consumo de drogas, de alcohol, de desmedido, en que hay algún abuso de sustancias o hay intentos de suicidio, sí, ahí sí. Pero si son como problemas un poco más leves, se tiene que resguardar esa intimidad del aconsejado, e incluso si se trata de problemas graves, yo puedo romper esa confidencialidad, pero no hace falta contar detalles, porque esos detalles le pertenecen solamente a esa relación, y eso hay que dejarlo en claro tanto a los padres como al adolescente. Si se habla de adolescente o de joven, tenemos como la misma planeación de un programa. Y lo primero que hay que hacer en esta planeación es empatizar, porque a ver, cuando uno va creciendo, más se aleja de todo lo que es la adolescencia y la juventud, y de los gustos, intereses y demás. Entonces acá no quiere decir que uno tenga que volverse un joven y hacer chiquilinadas y decir chiquilinadas como las hace un joven, porque veo que muchos quieren empatizar como que siguiéndole la corriente. Por ejemplo, se ponen a escuchar las canciones que escuchan o se ponen a investigar qué juegos están jugando o no sé, como que quieren hacer lo mismo, o se empiezan a vestir como los adolescentes, y ese no es el objetivo. Uno no tiene por qué ser adolescente como es el adolescente. Lo que hay que hacer en el empatizar es el interesarse con las cosas del adolescente. Entonces podemos preguntarle qué les gusta hacer ahora, qué música escuchan, qué tipo de juntadas hacen con sus amigos, o no sé, de qué hablan, cuáles son sus intereses, cuáles son los juegos que más se juegan ahora, cómo se les dice cuando quieren, no sé, coquetear a alguien, se le dice chamullar, se dice conquistar, qué sé yo, preguntarles, interesarse con el vocabulario adolescente. Yo me río siempre con mis sobrinos porque tienen cada cosa. Yo, ¿en serio? Me deben ver como la tía vieja que no entiende nada. Después de eso, usar un enfoque directo. Muchas veces uno cree que por ser adolescentes o por ser jóvenes, como que uno tiene que rodear las cosas, como que dar un montón de vueltas, y ellos son más maleables en este sentido, y uno tiene que ser directo con los chicos, ser directo con las cosas que uno le va a decir. A veces la gente adulta es mucho más sensible que los jóvenes y los adolescentes. Hoy que se habla de los centennials, puede ser, que los que tienen la generación centennials, que son los que vienen,
aunque son sensibles en algunas cosas, tienen más apertura a hablar y decir. Entonces hay que utilizar este recurso como algo positivo para poder nosotros también ser abiertos y directos en nuestros enfoques. En decir, vamos a hacer esto, ¿qué te parece si la semana que viene vas a pensar en las cosas que te molestan, en tus deseos más ocultos, en lo que no te dejan hacer tus papás si tenés ganas, en las cosas que pensás de tu papá, le tenés bronca, le tenés rabia, que tenés ganas de decirle alguna mala palabra, me vas a venir a decir, no avalando y justificando lo que hace, sino como siempre decíamos, del lado de la comprensión. Entonces, en la primera parte de la comprensión no es avalar, pero sí tratar de entender que tiene ganas de decir cosas, que salen como sus cosas más feas. Entonces, en el escucharlo, en el comprenderlo, se puede llegar de a poco a un cambio en esto. Pero ser directos. Y sobre todo, como les decía, el cooperar con los padres. Esa es la parte más importante, que se busque cooperación con los papás. Ahora, algunos de los problemas que aparecen dentro de la consejería juvenil es que, o dentro de los problemas de los jóvenes, es que luchan con los impulsos sexuales y es una de las cosas que más se ve. Entonces ahí está de nuevo el punto de hacer valer a los jóvenes el sentido de pertenencia de lo que uno cree y sobre todo el cuidado del cuerpo. Incluso más allá de considerar que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, mucho más allá de eso está la parte biológica del cuidado del cuerpo, del respetarse a uno mismo cuidando lo que uno tiene y enseñarle eso a los chicos, con nuestros errores, con nuestras faltas y con nuestras virtudes, con lo que hicimos mal, con lo que hicimos bien, enseñarles a ellos. La consejería, la parte buena de la consejería, que no es psicología, es que uno puede hablar de uno en la consejería. Dentro de la psicología no está permitido. A veces se pueden utilizar algunos ejemplos, es cierto, pero la consejería no tiene esta parte de ética en la que tiene que respetar. Entonces no quiere decir que uno dentro de la entrevista tenga que ponerse a hablar de uno, pero sí puede tomar algunos ejemplos de uno mismo para que la persona pueda sentirse como un poco más contenida, más entendida, diciendo, bueno, un adolescente, fíjate que cuando yo tenía tu edad hice esto y no estuvo bueno, entonces orientarlo, o sí hice esto y me sirvió. A ver, dentro de la psicología también se puede hacer, pero por ahí la consejería es un poco más libre en este sentido. Entonces le puede ayudar mucho más. Entonces uno de los problemas que puede aparecer, que aparecen de hecho, es la lucha con los impulsos sexuales y darles este sentido de pertenencia también con nuestra creencia y con los valores que uno trae desde la casa o los que aprende dentro de la iglesia, también son respetables y buenos, y por qué no valen en comparación con lo que vienen a decirnos los otros. Otro de los problemas con los que uno se puede encontrar es el embarazo premarital, que se da mucho. Yo escuché de algunas personas que se alejaron de la iglesia, que bueno, habrá que evaluar también su vulnerabilidad y su sensibilidad, que quizás a veces es extrema y que a veces lo utilizan como una excusa como para irse, pero escuché de que había algunos pastores o algunas personas que le decían a la embarazada como, bueno, el error que cometiste, vamos a intentar ver qué se puede hacer, bueno, se van a casar. Entonces, esa palabra a una mujer que está embarazada, en algunas, digo, le generó como un choque grande decir, mi hijo no es un error. Entonces, al estar muy sensible con la situación, con la vulnerabilidad que significa el embarazo, pero aparte seguramente todo su bagaje sensible en extremo, capaz lo utiliza como excusa, capaz no,
pero sí escuché que eso hizo alejar a mucha gente, algunas embarazadas o algunas madres solteras de la iglesia por escuchar eh, como que lo que hicieron está mal, que de hecho está mal, pero como que lo sintieron como que está mal su hijo, ¿no? No ¿me entiendo? ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quiero decir? De que por ahí lo sintieron como que alguien acusaba a esa criatura de que era un error. Y creo que la intención no estuvo ahí, pero ahí tenemos que darnos cuenta de dos cosas: cómo tiene que haber cuidado de nuestras palabras, pero también a veces hacer ver a la otra persona de que hay gente que se toma mal todo lo que uno dice, ¿no? Entonces están esas dos partes, a cuidar y a tener en cuenta. Entonces este también puede ser uno de los problemas que aparecen. Ni hablar el uso de drogas, el uso de drogas que hoy se ven como, esto ya es lo último, así que vamos a dejar acá después, lo que viene para la siguiente clase. El uso de drogas, no solamente aparecen las drogas como más, no sé, más dañinas como la cocaína, LSD, etcétera, 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 que ya estoy desactualizada con las drogas, que no quiere decir que no me tenga que actualizar, que creo que es muy importante cuando uno va a hablar de estos temas con charlas con adolescentes o trabajar directamente con una persona que consume drogas, informarse y saber qué clase de drogas hay, qué repercusión tiene en el cerebro, en la parte fisiológica, informarse, ¿no? Entonces no se habla solamente de las que son más dañinas, sino también de de cualquier cosa que genera dependencia. El alcohol, la marihuana, que por ahí está como muy suavizada hoy en día, el cigarrillo, pero también el uso de videojuegos y celular. Este año salió, o el año que viene, no, este año, no les quiero mentir, pero este año o el año que viene ya iba a estar dentro del DSM que les había dicho, el Manual de Desórdenes Mentales, como patología el uso desmedido de los videojuegos. Así que ya es considerada una adicción, una patología, y no es menos importante, digamos. Como la tecnología hoy genera adicción. Las sustancias en el cerebro que se ven afectadas generalmente generalmente es la dopamina, que es la hormona que genera como alegría, felicidad. Entonces genera esta hormona en forma desmedida y cada vez necesita más y más y más y más. Por eso se llega al punto de que no se puede dejar de consumir. La tecnología está muy bien diseñada para lograr esto en nosotros, y ni hablar de las drogas, que generan un cambio fisiológico y mucho perjuicio, ¿no? Entonces, primero que nada hay que informarse de esto, y en estos casos sí posiblemente se requiera más intervención profesional y tener la compañía familiar. Podemos entrar más en este tema si quieren en otro momento, profundizarlo un poco más, pero bueno, ya llegamos al final de nuestra clase de hoy, a las 11:30, así que vamos a dejar lo que queda para la clase que viene y vamos a terminar con lo último. Desde la primera clase, desde la primera semana quedó pendiente la crisis y lo sigo dejando, pero no porque sea menos importante, sino porque, bueno, también de esto ya fuimos hablando, pero vamos a ver un poco de esto la semana que viene y bueno, ya después este PowerPoint le voy a pedir al pastor Abraham que le pueda subir y ya les queda, pero bueno, esto no entra en ningún examen, lo que hacemos a partir de esta semana ya no, ni la semana que viene, no hay más exámenes, digamos, pero sí lo van a poder tener en cuenta para el trabajo final. La semana que viene, como ya es la última,
Vamos a dar los últimos temas, obviamente, y también les voy a contar de qué se va a tratar el trabajo final, como para que lo puedan tener en cuenta. ¿Ya alguno buscó alguna persona como para entrevistar? ¿Sí? Bueno, algunos sí, otros no. Sí, ya empezó. Bueno, sí. Sí. Bueno, vayan pensando, pero tampoco pasa nada si todavía no lo tienen. Así que bueno, vamos a dejar por acá y nos vemos la semana que viene. Si alguno va sumando alguna duda que tenga con respecto a algunas cosas de las que estuvimos hablando hasta ahora y me lo quiere hacer saber hasta el lunes, como para que después lo profundicemos un poco más, bueno, por ahí pueden mandarle al pastor Abraham para que me reenvíe, perdón Abraham que te comprometo en esto, o me pueden escribir los que tengan mi número, o bueno, o si no, no. No sé otra opción que lo puedan, pensaba que lo puedan dejar escrito capaz en YouTube, voy a intentar mirarlo en estos días, así que bueno, tienen esas opciones como si hay alguna duda para algo. Y si no, bueno, voy a pensar que entendieron todo y estaría buenísimo. Bueno chicos, nos vemos, chicos y chicas, nos vemos el lunes que viene, que tengan una buena semana de lo que queda, que disfruten y que puedan ver las clases, que puedan ponerse al día. Me parece que Abraham los ha mal acostumbrado demasiado, le dije, demasiado bueno con ustedes y yo capaz que quedo como la mala. Pero, No. pero la idea es que, como les digo siempre, que les quede, que aprendan, que les pueda servir. Bueno, dejamos acá entonces, así van tranquilos a comer. Bueno, donde es más temprano todavía no, pero que tengan una linda tarde, que puedan descansar, que puedan estudiar, que disfruten. Ese es mi deseo para ustedes. Así que los dejamos por acá. Chau, chau. Gracias, hermana Cintia. Bendiciones, que pasen lindo. Gracias, hermanos, Dios los bendiga, que estén bien. Bendiciones. Chao, chao. Chau, chau. Bendiciones. Bendiciones.